Voy a hacer una lectura del texto para esta mañana en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3. En segunda Timoteo, capítulo 3, y leo los versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando compras un televisor, presupones que al encenderlo, cuando estás viendo un telediario, se trata de alguien real, se trata de alguien que probablemente está en Madrid o en Santiago, si es la gallega, y que lo que estás escuchando son noticias en vivo y en directo que la persona te está comunicando, que no es algo que está grabado en el interior del televisor, sino que es alguien que nos está hablando. Y lo presuponemos porque hay leyes que explican cómo funciona la televisión y además podemos comprobarlo. Podríamos hacer una llamada al lugar donde se emite el programa y también escuchando, analizando lo que escuchamos, pues podemos darnos cuenta que realmente es real, que está hablando de cosas que están ocurriendo en vivo y en directo. Ahora, nosotros, ¿cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que cuando yo leo la Biblia estoy escuchando a Dios que me está hablando? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo sabemos que este libro no son escritos de hombres, como muchas personas tratan de decir? Bueno, también partimos de algunos presupuestos, igual que cuando compraste el televisor. Presuponemos que Dios existe y que Dios es un ser personal, es un Dios de amor, es un Dios que se comunica, es un Dios que no solamente nos ha creado y nos ha dejado aquí en el mundo, sino que también ha querido explicarnos el sentido de la vida, de sus planes y también sus propósitos. Y por eso creemos en que este libro es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos dice. Y además, cuando lo leemos, podemos examinar y comprobar algo extraordinario. Por ejemplo, que un libro escrito por más de 40 personas, diferentes lugares, diferentes épocas, hay hasta 16 siglos entre el primero y el último que escribió, y además que todos ellos nos hablan de temas controvertidos, como es la existencia de un solo Dios, frente a muchas creencias que hay politeístas, o acerca de la vida, el sentido de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Es realmente sorprendente que esa variedad puedan concluir en una misma dirección y que además de principio a fin se puede ver que traza un plan, que Dios tiene un plan y un propósito. Y eso todo nos habla de un diseño, de que detrás de este libro tiene que haber alguien que diseñó y planificó su contenido. Y luego también tenemos la experiencia personal, que leyendo el libro podremos ver y comprobar que algo produce en nuestras propias vidas, que se hace real en nuestras vidas, y que esa experiencia transformadora de la palabra de Dios ocurre en cualquier país del mundo, en cualquier época de la historia, en cualquier contexto cultural y social, produce siempre los mismos efectos en las personas. Esas son evidencias de que esto es algo más que un libro de hombres. Como sabéis, hemos entrado en una serie de explicar algunas doctrinas fundamentales y la primera estamos en torno a qué es la Biblia. La semana pasada Carlos nos habló acerca de que este libro es la revelación de Dios. Es Dios que se dio a conocer aquello que no podríamos saber si Él no nos lo dijera. Sería imposible que lo adivináramos, que lo pudiéramos saber. Y en especial la revelación de Dios tiene que ver con darnos a conocer quién es Dios, cómo es Dios. Claro, tú lo has visto, pues Él se revela a través de sus escrituras y además nos explica cuáles son sus propósitos para nuestra vida. Así que es un libro muy interesante y un libro muy importante también para nuestra vida cotidiana.
Hoy el tema tiene que ver con la inspiración. Hemos leído al principio este texto de Pablo a Timoteo que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y además que es útil. No solamente es real que es Dios que habla, sino que también es útil para nuestra vida. Hace bastantes años ya hicimos una encuesta entre 44 jóvenes entre 14 y 18 años. Y preguntábamos, entre otras cosas, y mencionaré luego otras preguntas, si es lo mismo la inspiración que la revelación de Dios. El 70%, algo más del 70% dijeron que sí, que era lo mismo, inspiración o revelación. Solo el 23% dijeron que no, así que no tenían mucha idea de qué son estos conceptos, ¿verdad? Bueno, hay algo que probablemente todos los que hemos sido estudiantes y los que todavía lo sois, supongo que sabéis lo que es soplar en un examen, ¿no? Que antes te han soplado algo, te soplan algo o pides que te soplen algo. Bueno, cuando te soplan algo, escribes lo que te soplan, porque es que tú no sabías la respuesta y te fías de lo que te dicen, y eso que te soplan, tú lo escribes en el examen. Bueno, la inspiración viene a ser algo así. Es el soplo de Dios, es el aliento, el viento de Dios que ha hablado a algunas personas para que escribieran lo que han escrito en este libro que nosotros tenemos. De manera que podríamos decir que este libro se trata de escrituras sopladas por Dios, que Dios se las sopló a algunas personas y ellos las escribieron. Y eso nos dice algunas cosas también importantes acerca de este libro. Es que este libro viene por iniciativa divina. No fue la ocurrencia de algunas personas que pensaron vamos a escribir un libro acerca de estos temas, sino que fue Dios que tomó la iniciativa de comunicarse con ellos para que lo escribieran. Por ejemplo, el apóstol Pedro, y voy a citar numerosos pasajes rápidamente, en su segunda carta nos dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y esa palabra inspirar también es una palabra que se usaba para hablar de un velero. Un barco velero se mueve impulsado por el viento que empuja en la vela y hace que el barco avance. Y esa es la idea de que escribieron soplados, empujados por el Espíritu de Dios. La inspiración de la palabra de Dios significa también que Dios seleccionó incluso las personas que iban a escribir. Lo dice Jeremías, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, dice Dios, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. Dios eligió quién iba a escribir. Además, Dios les dijo el mensaje que tenían que escribir. Al mismo Jeremías le dice, he puesto mis palabras en tu boca. Así que lo que los escritores de la Biblia pusieron son las palabras que Dios le dijo que tenían que escribir. Además, Dios les mandó escribirlo, no solamente les contó sus palabras, y esto es lo que yo digo, sino que Dios les pidió, les encargó que lo pusieran por escrito. Claro, para que nos pudiera llegar a nosotros, a nuestros días. Y Dios les dijo lo que tenían que escribir. Probablemente la conversación de Dios con ellos fue más larga. Dios les habrá dicho muchas más cosas. Pero Dios también les dijo, mira, ahora de todo lo que te he dicho, esto es lo que quiero que escribas. Esto es lo que quiero que conste en mi libro. Por ejemplo, se lo dice literalmente a Moisés en el libro de Éxodo. Le dice, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y claro, ¿qué es lo que escribió Moisés? Pues Moisés en el Pentateuco escribió muchas cosas que son historias. ¿Y las historias también son inspiración de Dios? Bueno, pues sí, también. Porque Dios le enseñó lo que tenía que seleccionar de los eventos históricos aquellos que daban a conocer asuntos que tienen que ver con Dios y con sus planes para la humanidad. Y Dios dirigió qué historias se tenían que recoger en este libro que serían útiles para mi vida y para tu vida. Y qué bien que Dios haya escrito, nos haya hablado a través de historias, porque se entiende mejor, ¿verdad? Con los ejemplos. No es un libro esto de teología pura y dura. Y qué bien que Dios nos habla a través de la historia. Y eso explica también algunas
preguntas y algunas cosas que algunos achacan a la Biblia, porque claro, si lo que buscas es una biografía completa en la Biblia, no lo vas a encontrar, mismo sobre alguien tan importante como Jesús. Empiezas a leer los evangelios y te encuentras el nacimiento de Jesús. Pero de repente hay una gran laguna de qué pasó con Jesús desde los 12 años hasta los 30 años. Y esto no está registrado pues porque no era imprescindible, no era necesario para nuestra vida. Y se seleccionó de su historia, de su vida, aquello que es importante para nosotros. Y lo mismo ocurre con la vida de los apóstoles. Sabemos algo de Pedro, sabemos algo de Pablo, bastante, pero no sabemos mucho o nada de otros apóstoles. Y aún de ellos mismos también hay muchas lagunas en la historia. Pero en la Biblia tenemos escrito lo que Dios sabía que sería útil para nuestras vidas. Y así encontramos numerosos textos donde se afirma que lo que tenemos escrito en este libro es lo que Dios seleccionó, que tú y yo necesitamos conocer y nos conviene conocer. Y por esa razón también creemos que Dios, si estaba tan interesado en ti y en mí, si Dios quiere lo mejor para nosotros, si Dios nos habló, si Dios quiso que estas cosas quedaran escritas para que sepas cómo vivir en el día a día, pues Dios también, lógicamente, como todopoderoso, se ocupó de que no hubiera errores en lo que quedó escrito. Claro, si hubiera errores en este libro, tendríamos un problema serio. ¿Cuál es la verdad y qué parte no es verdad? Ahora, dicho algo de lo que es la inspiración, me gustaría decir un par de ideas acerca de lo que no es la inspiración y que a veces se comenta y se dice por ahí. Lo que no es la inspiración es que Dios dictó exactamente las palabras, que escribieron como un autómata, escribiendo las palabras que Dios dijo. Es verdad que algunas probablemente sí, que escribieron exactamente palabra por palabra lo que Dios dijo, pero en general no. Y lo sabemos porque la Biblia tiene diferentes estilos y cada escritor refleja su carácter, su estilo. Hay escritos que son poesía y otros no. Y por lo tanto cada uno con su estilo personal nos transmitió lo que Dios quiso decir. Y qué bien también, ¿no? La riqueza de la comunicación de Dios para todos los gustos. A uno le gusta más un estilo, a otros otro, pues también lo podemos encontrar en su palabra. Y podemos decir que Dios no dictó exactamente cada palabra en ese sentido, porque, por ejemplo, algo que encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también son oraciones. Claro, las oraciones de Pablo las oraba él o Dios le decía lo que tenía que orar. Pues las oraciones, lógicamente, eran la expresión de lo que Pablo quería comunicar, cómo abría su corazón delante de Dios, cuáles eran sus preocupaciones y cómo Dios también respondía a esas cosas. Y Dios le dijo, esas son las que quiero que queden ahí como ejemplo para ayudar a los cristianos de todos los tiempos a comunicarse con Dios y a entender su relación con Dios. Otro de los errores cuando se habla de inspiración es que algunos dicen, bueno, Dios a los escritores les dio los conceptos, las ideas. Luego ellos lo redactaron a su manera, como mejor les pareció. En la encuesta que os citaba de 44 jóvenes de 14 a 18 años, les preguntamos eso. Si Dios había inspirado las palabras, si había controlado qué palabras se escribían, o si solo les dio la idea y luego ellos escribieron como mejor les pareció. Y el 50% no tenían nada claro eso. De hecho, el 41% pensaban que Dios simplemente les dio las ideas y luego ellos lo hicieron como mejor supieron. Claro, si fuera así, es que la Biblia podría contener errores. Hay un versículo anterior al que leímos al principio, 2 Timoteo 3, el versículo 15. Y luego viene el 16 y el 17. Y en el 15, Pablo le dice algo significativo, algo interesante a Timoteo, cuando le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Nosotros lo tenemos así en castellano, ¿verdad? Pero la palabra que usó Pablo para hablar ahí de escrituras le dijo las sagradas letras, las letras sagradas, indicando que Dios controló
ese aspecto también de la redacción del contenido de cada palabra en la Biblia. Hoy tenemos una dificultad, lógicamente, que el libro que tú tienes en tu mano es una traducción. Es una traducción de los originales. Y en las traducciones pues siempre hay diferencias, o puede haberlas. Por último, un error más, hablando del concepto de que Dios inspiró estas palabras, este libro, es que algunos dicen, vale, Dios lo inspiró, pero lo que llaman inspiración parcial. Dios inspiró las doctrinas, grandes verdades, pero las historias y otras cosas que nos cuenta la Biblia, pues ahí puede haber errores, porque eso Dios no es lo que Él dijo. Y otra vez el problema es que si empezamos a descartar y pensar que hay partes de la Biblia que no son la palabra de Dios, que no son el mensaje de Dios para mí, la pregunta es, ¿y dónde empieza a decir la verdad? ¿Y qué es lo que selecciono? ¿Y qué es lo que dejo? Y la experiencia nos ha enseñado de muchas personas que han hecho eso, que han ido metiendo la tijera a la Biblia y al final se han quedado sin Biblia, porque si puestos a recortar nos quedamos sin nada. Así que lo que quiero decir en esta mañana, que debemos de tener claro, es lo que nosotros creemos, que la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada con inspiración verbal y plenaria. Verbal quiere decir que Dios guió al escritor en qué palabras debería usar, y lógicamente en los escritos originales, no en español. Y Dios no guió las ideas simplemente. Cada palabra es inspirada por Dios, y así podemos encontrar afirmaciones en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús mismo, cuando dijo, por ejemplo, que no se perderá ni la letra más pequeña hasta que todo se cumpla. Y Pablo, escribiendo a Gálatas, también usa un argumento, fijaos con qué precisión Pablo interpreta que la palabra de Dios ha sido cuidadosamente inspirada, que hasta se fija si es singular o plural. En Gálatas 3, versículo 16, Pablo dice acerca de las promesas hechas a Abraham, y le dice, fijaos, no dice que fue a las descendencias o simientes, como dice Reina Valera en la 60, como si fueran muchas descendencias, sino que habla, dice más bien a una, dice a tu descendencia o a tu simiente, es decir, a Cristo. Y Pablo hila tan fino de fijarse como en el Antiguo Testamento no usaba el plural, sino el singular, para hablar de la descendencia de Abraham, para referirse a Cristo. Por eso son importantes las palabras de la Biblia. Ahora, como dije, esto es otro tema, nosotros estamos manejando traducciones y copias de copias, lo cual tiene, pues, a veces algunas pequeñas variantes. Algo que quizá deberíamos decir, que las versiones de la Biblia no son inspiradas. Lo inspirado es el original, lo que Dios dijo. Pero las traducciones, las versiones, pues están hechas por humanos con nuestras dificultades. Pero dicho eso, también podemos afirmar que podemos tener seguridad que, si queréis poner un porcentaje, el 99% de lo que podemos leer es exactamente lo que decía el original. Bueno, hablando de esta encuesta, una curiosidad casi. A estos 44 jóvenes de 14 a 18 años les preguntamos, ¿qué Biblia es la inspirada por Dios? Imagínate a ver lo que contestarían. 39% dijeron no sabemos. 23% dijeron la evangélica. Y 14% dijeron todas. Bueno, es una buena pregunta, que hoy no tengo el tiempo para explicarlo. Quizá cuando hablemos de interpretación de la Biblia, ¿cuál es la mejor versión? ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Bueno, en su momento lo podemos hablar. Hoy hablamos de inspiración. Dios inspiró las palabras y también la inspiración plenaria, es decir, toda la palabra es inspirada por Dios, no algunas partes, porque si no, no sabríamos qué parte es inspirada. Si alguien se atreve a decir que una parte de este libro es inspirado y la otra no, esa persona se está poniendo por encima de la palabra de Dios. Entonces será más importante que
que la palabra y hasta casi que Dios. Y tendríamos que preguntarle a Él, entonces ya mejor guardamos el libro y le preguntamos a Él qué es lo que tenemos que creer que Dios ha dicho. Bien, dicho todo esto, me gustaría señalar algunas implicaciones importantes que tiene lo que estamos afirmando. La primera es la inerrancia de las Escrituras. En los originales no hay errores. Y es lógico, un Dios verdadero, ¿cómo nos va a contar cosas que no son verdad? Y Él tiene todo el poder para controlar que el libro que llegó a nuestras manos sea la verdadera palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, voy a mencionar solo uno, muy interesantes, como la propia arqueología ha demostrado la fidelidad con la que ha llegado a nosotros la Biblia. El ejemplo que siempre ponemos, el más conocido, son los descubrimientos en las cuevas de Qumran. En 1947 se encontraron pergaminos, copias de partes de la Biblia. La más importante, tal vez, o una de ellas, es un rollo completo del libro de Isaías. Creo que, si no recuerdo mal, mide 11 metros. Imagínate ir con el rollo 11 metros, viniendo al culto con tu Biblia, y solo sería un libro de la Biblia. Pues el rollo de Isaías que se encontró, que era mucho más antiguo que las copias que se usaron para nuestras Biblias, pues encontraron que coincidía perfectamente con el texto que se conocía. Dios se encargó de que fielmente su palabra, como es de esperar, llegase a nosotros con toda verdad. Pero aún más, algo más práctico, más importante para tu vida, para mi vida, es que el hecho de que esta palabra sea la palabra inspirada por Dios nos habla de el poder que tiene este libro, porque es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios para cambiar vidas. Os decía que inspiración se puede traducir como soplo. Y al principio de la Biblia tenemos la historia del origen de la humanidad. Y el primer ser humano que fue creado por Dios, nos dice Génesis, capítulo 2, versículo 7, que fue creado, se convirtió, algo que antes no era una persona, se convirtió en una persona, ni más ni menos que por el soplo de Dios. Fijaos el poder del soplo de Dios. Alguien dijo, de la misma manera que la diferencia entre un ser humano y los demás animales es el soplo de Dios, así lo es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. La palabra de Dios es tremendamente poderosa. Si quieres experimentar poder en tu vida, lee la Biblia. La palabra de Dios fue la que determinó la creación de todas las cosas. Lo dice Génesis, lo dice Hebreos. Que Dios con su palabra hizo que ocurrieran las cosas. Sí, Dios dice una palabra y suceden cosas. La palabra de Dios es la que puede producir la fe. Hay personas que viven sin fe. Y hay personas que admiran a los que tenemos fe. Y hay personas que me preguntan cómo podemos tener fe. Pues muy sencillo. La fe viene por oír la palabra de Dios. No por mis palabras. Lee la Biblia por ti mismo y eso alimenta nuestra fe. Necesitas fe para afrontar pruebas, dificultades, enfermedades, incertidumbres del futuro. Lee la Biblia y verás cómo Dios es el que alimenta y produce la fe. Hay personas, muchas, que se han convertido sin que nadie les hablara del Evangelio, solo leyendo. Y leyendo, Dios les ha dado esa convicción para creer en Cristo. La Biblia, dice Santiago, la palabra de Dios es la que nos hace renacer. Porque dice Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, cuando dice que la palabra de Dios es viva, quiere decir que la palabra de Dios comunica vida. La palabra comunica vida. La palabra de Dios es la que nos santifica. ¿Quieres ser mejor persona? ¿Verdad que nos esforzamos y no lo conseguimos muchas veces? Hay algo que nos puede ayudar a cambiar nuestra vida y es justo la lectura de la palabra de Dios. Porque dice Hebreos, cuando decía que es viva, después añade que es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque puede purificar, nos puede cortar aquello que no está bien en nuestra vida. Yo estoy convencido que
lo que no logre cambiar en una persona la lectura de la Biblia, no lo va a lograr ni mis predicaciones ni las de nadie. La palabra de Dios, cuando es escuchada, produce efectos en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente y nuestro intelecto. ¿Os acordáis de aquellos dos cabizbajo, deprimidos, decepcionados, que iban camino de Emaús pensando que Jesús estaba muerto, que todas sus promesas se habían acabado, que no había futuro, no había esperanza? Y Jesús comienza a caminar a su lado. Y Jesús no se dedicó a darles buenos consejos ni a reñirles, sino que, ¿qué hizo? Les habló las Escrituras. Y después ellos, cuando descubren quién era, cuando ya Jesús se marchó, después de haber cenado con ellos, se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos exponía las Escrituras? Sí, la palabra es la que es capaz de producir cambios en nuestro corazón. No hay palabras más consoladoras que la palabra de Dios. No hay palabras más alentadoras que la palabra de Dios. No hay mejores respuestas a nuestras preguntas que las que podamos encontrar en la palabra de Dios. La Biblia es el libro, las palabras inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo, es el que dirigió a sus escritores. Y quiero leeros una frase de Calvino que me parece buena y dice: no podemos confiar en la doctrina acerca de las Escrituras hasta que estemos totalmente convencidos de que Dios es su autor. Y dependiendo de lo que creemos acerca de este libro, va a determinar cuál es nuestra actitud. Si es un libro para estar en la estantería, para abrir solo el domingo, o si realmente necesito cada día escuchar lo que Dios me puede decir y me tiene que decir. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No solo las promesas que nos gustan, ¿verdad? Ya lo dije en otra ocasión. Si requisamos vuestras Biblias y miramos a ver lo que habéis subrayado, seguro que son promesas todo. Y está bien. Esta semana probablemente habrá coincidido los que leéis el Pan Diario. Yo lo leo por internet, entonces a veces sé que la versión impresa no es la misma. Venía la historia, el testimonio de un médico ateo. Y curioso, porque ¿sabe lo que le llevó a convertirse? Pues él, como ateo, no creía, pero dijo: voy a darle una oportunidad a la Biblia y la voy a leer. Y empezó a leerla, y lo que le llevó a convencerse fue leer las enfermedades de la piel en el Pentateuco. A ver, uno lo lee y dices: yo a mí esto, ¿para qué me interesa? Pues mira, una persona le llevó a creer en Dios. ¿Por qué? Pues porque como médico vio la manera en que se describían las enfermedades de la piel y decía: esto es imposible que alguien lo supiera en los tiempos de Moisés. Así que esto tuvo que ser revelado por Dios. Qué importante esta palabra, que puede cambiar nuestras vidas, esta palabra que también se cumplirá lo que queda por cumplir. Y en esta mañana que estamos delante de la mesa del Señor, pues también nos recuerda que Dios nos ama profundamente y por eso nos ha hablado y nos habla y nos quiere hablar. Y nos habla también de que Cristo, igual que vino, va a venir. Y tenemos que tomar en serio lo que dice en su palabra. Y para el creyente es tremenda esperanza y confianza la que podemos tener en la palabra de Dios. La palabra inspirada por Dios, la palabra misma de Dios, es la que nos da certeza de salvación. No hay otra manera de tener seguridad si no es basada en la palabra de Dios y en sus promesas.